Ahí estamos, ya está grabando. Buenos días Rodrigo. Vamos a empezar en la clase de reposición que tuvimos el día sábado. Primero que nada, gracias a los que se pudieron unir a esa clase. Ese día cubrimos los temas de los temas que hacían falta en la parte teórica antes de empezar parte práctica, ¿verdad? Ya empezar de lleno. Y era importante cubrir esos temas porque no quería abarcar más periodos hablando de teoría de compiladores, ¿verdad? Porque siempre se tiene planificado cuatro clases para teoría, ¿verdad? Y pues más de esas 4 clases ya no quería yo abarcar, ¿verdad? Entonces, buenos días, vamos a empezar. El tema del día de hoy ya es el análisis léxico. Recordemos lo que habíamos dicho cuando platicamos acerca de las fases del compilador, que el análisis léxico era básicamente el que le detectaba que los caracteres de la cadena de entrada o el flujo de caracteres entrante pertenezcan al lenguaje, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que hace el escáner. Comúnmente el análisis léxico es denominado escáner. Bueno, entonces por eso aquí tengo la palabra escáner, porque lo que hace es escanear o escanea el flujo de caracteres inicial o el flujo de caracteres de entrada. Entonces, por eso se le denomina escáner. Bien. Básicamente esta es una definición que manejo siempre, que la función principal es leer los caracteres de la entrada del programa fuente, agruparlos en lexemas y producir como salida una secuencia de tokens para cada lexema en el programa fuente. Entonces, básicamente lo que hace el análisis léxico es venir y leer los caracteres de entrada, ¿verdad? Recordemos, aquí hay unas cuestiones que tenemos que tener bien claro. Son lo siguiente. Primero que nada, como entrada, tenemos caracteres. Esos caracteres forman lexemas. Y esos lexemas, al momento de que sean aceptados, forma tokens, ¿sí? Entonces, por eso es que era importante tener esa diferencia. Ahorita vamos a platicar de eso y por eso era importante también cuando platicamos del análisis léxico, que muchos decían, es el que reconoce tokens, ¿verdad? Y no es así. Hay que tener en cuenta que en un inicio, en un momento uno, lo que tenemos como cadena de entrada son caracteres. Luego, al momento de ir como que reconociéndolos, formamos lexemas. Para que en un futuro, cuando sean finalmente aceptado, se transforme en token, ¿verdad? Entonces ese es el flujo del análisis léxico. Eso es lo que hace el análisis léxico. Venir y transformar esos lexemas o esos caracteres en lexemas para que posteriormente sea utilizado como tokens. ¿Por qué tokens? Porque al análisis sintáctico le interesa los tokens. El análisis sintáctico no ve que venga un if, que venga la palabra, el carácter i concatenado con el carácter f, sino que lo que ve el análisis sintáctico es un token correspondiente a if, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ve el análisis sintáctico. Entonces, por eso necesitamos nosotros que el análisis léxico tenga como salida un flujo de tokens, ¿verdad? Seguimos. Básicamente, esta es la función del análisis léxico. Lo que hace el análisis léxico es agarrar un programa fuente y va
brindando componente, lo analiza y tiene una lista, una secuencia de tokens, ¿verdad? Y esos tokens se los va entregando al análisis sintáctico para que el análisis sintáctico vaya reconociendo token por token, así, cíclicamente. Va diciendo, bueno, necesito el siguiente y así. Porque recordemos que aquí es una lista de tokens tal y como vienen en el lenguaje fuente o en el programa fuente. Entonces, no está separada, sino que está ordenada, a pesar de... Está ordenada según vienen, ¿verdad? Entonces ese es el flujo. Ese es como que la interacción que tienen con el análisis sintáctico, ¿verdad? Básicamente es venir y otorgarle siguiente token, y así, siguiente token, ¿verdad? Es importante tener eso en cuenta. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí se comprende? ¿Esto ya lo habían visto en un curso anterior? Gracias, Jaime. Bien, seguimos. Para empezar y hablar de análisis léxico, tenemos que tener en cuenta tres conceptos claves, que son los siguientes. Token, patrón y lexema. ¿Sí? Estos tres conceptos los necesitamos. Estos tres conceptos necesitamos saber la diferencia. ¿Por qué? Porque yo voy a estar platicando en todo el análisis léxico, en la fase de análisis léxico, de los tres conceptos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué dice cada concepto o qué es lo que expresa cada concepto. Vamos a empezar con lexema. El lexema es una secuencia de caracteres de un programa fuente que coinciden con un patrón para un token. Entonces, el lexema como tal, por ejemplo, tengo esto, int. Si lo queremos ver así, esto es una I concatenada con una N, concatenada con una T, ¿sí? Y esos son caracteres nada más. Cuando entran al escáner como tal, son caracteres. Pero al momento que viene el escáner, y digamos que aquí viene un espacio en blanco, un espacio en blanco. Al momento que entra el escáner a analizarlo, este int corta aquí hay un centinela que le denominan, este corta en el espacio en blanco y automáticamente esa cadena de caracteres se vuelve en un lexema. ¿Por qué? Porque ese es el que voy a evaluar. Entonces este lexema lo evalúo en función de quién, de un patrón. Existe un patrón en el cual voy a tener que decir, bueno, tengo el patrón P1 y ese patrón lo dicto que es la concatenación de INT. Y bueno, digo, este int o esta INT cumple con el patrón de abajo, ¿sí? Ok, entonces lo convierto en lexema para utilizarlo en un token. Entonces, básicamente el lexema, ¿qué es lo que me contiene? El lexema lo que me contiene es la cadena como tal. Si ustedes necesitan en un momento dado el valor de un token, lo va a tener, perdón, lo va a tener el lexema. ¿Sí? El lexema es el que tiene tal, es el que almacena tal cual viene la información o vienen los caracteres. No es el token, es el lexema, ¿verdad? El lexema es el que calca tal y como vienen las cuestiones. Por ejemplo, yo tengo en JavaScript var compi 1. ¿Sí? Punto y coma. Este compi 1
es el lexema. Va a venir y el análisis léxico va a decir que ese es el lexema, pero el token va a ser ID, porque este es un identificador. Y el análisis sintáctico lo que va a ver es el ID, nada más. Pero Sí, adelante. la palabra bar también sería un lexema, ¿no? Así es un Y lexema. sería una palabra reservada. Reservada, reservada, exacto, pero recordemos, acá en el punto de análisis léxico yo todavía no estoy viendo palabras reservadas. Yo aquí, tanto bar como compi1 son dos palabras que corresponden a un patrón. ¿Cuál va a ser el patrón? El patrón de bar, digamos que va a ser un P3 y el patrón de bar va a ser una V concatenado con una A concatenado con una R. Eso ya lo vamos a ver cuando miremos expresiones regulares, que la expresión regular mínima es un carácter. Esa es la expresión regular mínima, un carácter. Entonces aquí ya tenemos una concatenación. Es muy obvio, pero así se manejan las expresiones regulares. Entonces, aquí en este punto todavía no existen palabras reservadas como tal. Las palabras reservadas ya las empezamos a platicar tal vez en análisis semántico, cuando empezamos a ver semántica, ¿verdad? En el cual ya necesitamos, y ese ya se le da un sentido, esa palabra es reservada. En sintáctico, más o menos, porque en sintáctico lo único que miramos es un orden. Aquí en sintáctico lo que vamos a ver es que venga un tipo seguido de un ID. ¿Qué tipo es? No se sabe, ¿no? Entonces, básicamente es lo que miramos en sintáctico, es la información que nos da el token, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, regresando al lexema. Lexema es el carácter como tal puro. Las caracteres que corresponden a un patrón, tal y como vienen, puros. Ahora bien, miremos qué es un patrón. Patrón es una descripción de la forma que pueden tomar los lexemas. Mucho ojo. Entonces, miramos. Básicamente, esto es lo que denominamos expresiones regulares. ¿Sí? Un patrón a la larga es una expresión regular. Bueno, entonces es una descripción de la forma que puede tomar un lexema. Es como que el molde de la forma tiene un lexema. Entonces, aquí no hay mucho que, que ver, que hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una expresión regular, ¿qué es? Una expresión regular es como es una notación de como un molde que puede tomar los caracteres, ¿verdad? ¿Qué forma pueden tomar? Por ejemplo, aquí platicábamos del ID. Así como compi1 puede ser un ID, también puede ser X, así como puede ser X1, así como puede ser guión bajo X, puede ser variable 1, variable 1, guión bajo 1, digamos, y así, sucesivamente. Todo eso corresponde a la expresión regular de ID. Ya vamos a hablar de expresiones regulares ya en las siguientes clases. Pero esta expresión regular, ¿qué es a la larga? Es un patrón, ¿verdad? Entonces yo necesito patrones. Yo necesito patrones para definir qué forma van a tener qué forma va a tener los lexemas. Ahora bien, creo que esto está como que un poquito más entendible, ¿verdad? Ay, perdón. Voy a modificar esto una vez si no me van a... Si no, pues nos vamos a confundir. Perdón. Aquí estamos. ¿Me confirman si ven? Sí, ingeniero. Gracias, Rodrigo. Bien. El último tema es el token, ¿verdad? Ahora sí vamos a hablar de token. Es un par
Cuando hablamos de par es porque tiene una clave y un valor. O incluso puede tener clave valores, ¿verdad? El dicho par es el nombre del token y un valor es un atributo especial. Como así. Por ejemplo, yo tengo otra vez var compi 1. Compi 1. ¿Sí? Punto y coma. Bien. Tengo esta línea de código. Var compi 1 punto y coma. Entonces, yo voy a tener los siguientes tokens. Bien, voy a tener, digamos, ID. Qué sé yo. ID. Nombre. Y lexema. Por el momento. En ID voy a tener 1. ¿Y quién va a tener 1? Nombre va a ser tipo. Tipo. Y en el lexema voy a guardar var. En ID voy a tener 2. Nombre va a ser ID. Y el lexema va a ser compi 1. Compi 1. El ID va a ser 3. Aquí voy a tener P y C, que es de punto y coma. Y en el lexema va a ser el punto y coma como tal. Entonces, esta tablita que estoy armando, cada registro es un token. Este es un token. Este es otro token. ¿Verdad? Son 3 tokens. El análisis léxico, el análisis sintáctico, que es lo que ve por lo regular, o es lo que aquí tengo denominado como nombre, ¿verdad? Eso es lo que ve el análisis sintáctico, que ve, bueno, tengo el tipo, tiene que venir un ID. Después del ID espero un punto y coma. Al análisis sintáctico no le interesa que si viene var, que si compi 1 ya fue declarada, que esto no le interesa, eso ya ve el análisis semántico, que el análisis semántico va a estar más centrado en los lexemas, el contenido como tal, mientras que el análisis sintáctico va a estar centrado en los nombres para verificar la estructura. Y este conjunto de clave, que aquí tenemos la clave es el ID, y acompañado de un valor o varios valores, se le denomina token. ¿Qué otros valores creen ustedes que puedo tener acá aquí en un token? ¿Qué otros valores puedo guardar? ¿Qué otros valores? Signos aritméticos, no necesariamente. Esos son los valores, esos son las representaciones de los tokens. Aquí van guardados todos. Aritmética, paréntesis, llaves, sumas, restas, comas, puntos, van de todo. Todos los caracteres de entrada van guardados y van transformados en tokens. ¿Qué otros atributos de los del token, digamos? ¿Qué otros atributos de token le puedo guardar? A mí se me ocurre fila, digamos, y columna. ¿Sí? Este está en la fila 1. Este también está en la fila 1 y este está en la fila 1. Este está en la columna 1, digamos. 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que este está en las 2, 3, 4. Unas 5. Unas 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí?
qué me va a servir esto? Para decir y reportar. Cuando yo me recupere errores o yo reporte errores, va a decir, usted tiene un error en tal fila y en tal columna. Eso es lo que así trabaja así trabajan los compiladores, ¿verdad? Que a la larga lo que hacen es que vienen y reportan los errores. Esos errores, ¿dónde los tienen? O esas filas y esas columnas, ¿dónde los jalan? En el análisis léxico. En el análisis sintáctico ya solo se va en el token que falla. Cuando falla en el token, bueno, va a decir y va a acceder a esos atributos que tiene ese token. Entonces, ¿qué guardo yo de información en el token? Es todo lo que a mí me funcione o me sirva. ¿Para qué? Para las siguientes fases o la fase de análisis léxico. No importa. Aquí no hay como que una limitante. Incluso si yo quiero guardar la expresión regular con la que yo lo relacioné, estoy en mi derecho. Aquí puedo guardar el patrón 10, aquí está el patrón 11 y aquí está el patrón 12. Si yo lo quiero guardar y me sirve, lo guardo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué guardo en el token? Puedo guardar de todo. Todo lo que me funcione. No voy a estar guardando cualquier cosa porque tampoco puede que no me funcione. Por ejemplo, aquí puedo tener otro. Compi 1. Compi 1 igual a 10. 10 más X, digamos. Punto y coma. Desde el ID, desde el 1. Simplemente esto es como una llave, ¿verdad? Es como una llave. Entonces todo el registro es el token, todo, ¿verdad? Vamos con este. Bien, digo, bien, dine ID 4. ¿Qué es? Es un ID, es un identificador. ¿Cuál es su lexema? Es compi 1. Compi 1. La fila es 2 y la columna es 1, digamos. Su expresión regular es P10, es P11, perdón. Bien, vamos con nuestro siguiente, nuestro siguiente lexema, o nuestro siguiente flujo de caracteres que ha coincidido con un patrón. Es 5. 5. Este es IG de igual, digamos. Lexema es igual. Fila es 2. Columna es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, digamos. Y es una expresión regular 13, digamos. Viene... aquí viene, digamos que es 6. ¿Cuál sería? Número. El lexema es 10. La fila es 2. Columna, no sé, 8, 9, 10. Y es una expresión regular 14, digamos. Y así sucesivamente el análisis léxico va generando esta salida. Esta es la salida que espera o lo que tenemos que generar para el análisis sintáctico. Esto lo tiene que trabajar el análisis léxico. Toda esta salida. Entonces viene aquí, suma, vamos a poner aquí sum, es más 2, digamos que es 12, y es la expresión regular 14, 15, digamos. Y así sucesivamente. Voy llenando yo una lista de caracteres, una lista de tokens, perdón. Viene el 8, es un ID. ¿Cuál es el lexema? Es X. En la fila 2, en la columna 14, corresponde a la expresión regular 11, digamos.
y así sucesivamente. Y al final termino con 9, es un punto y coma, P y C, es punto y coma, en la 2, y aquí tenemos en la 16, y una expresión regular P12. Y ahí está. Esto es lo que tengo como lista de tokens de estas dos cadenas, de estas dos sentencias, perdón. Entonces, a la larga, aquí está. Vamos a ponerle otro color. Así es. Debe ir un token por cada lexema. Entonces es una relación de 1 a 1. Tenemos un token, un lexema. Ese token tiene un lexema. Ese token tiene un lexema. ¿Verdad? Puedo tener nombres de tokens iguales. Por ejemplo, aquí tengo ID, aquí tengo otro ID, y aquí tengo otro ID, eso no importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ID es este, aquí hay otro ID y aquí hay otro ID. No importa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le va a servir al análisis sintáctico? Es la fila de nombre o la fila de identificador o como ustedes lo denominen. Eso es lo que le va a servir al análisis sintáctico. ¿Por qué? Porque el análisis sintáctico, ¿qué es lo que ve? El análisis sintáctico lo que ve es orden. Entonces va a esperar tipo, que venga tipo, ID, punto y coma. Y también va a esperar que sea ID igual, valor u operación, ¿verdad? Punto y coma. Y este val está definido por, ya es una gramática en el cual va a estar definido por expresiones aritméticas, ¿verdad? Aritmética. Entonces eso ya lo va viendo. Entonces yo le doy como entrada esta columna, o toda la lista de tokens, pero él se va a centrar en esta columna, en el cual va a decir, bueno, viene tipo, ID, punto y coma. Bueno, está bien. ID igual, número, suma, ID, punto y coma. Está bien. Entonces, esa es la función del análisis sintáctico. No va a estar viendo que viene el lexema. ¿Por qué? Porque él no está viendo sentido. Hasta que entre el análisis semántico, va a venir y va a abrir, por decirlo así, la columna del lexema. Así vamos a empezar. Y va a venir el análisis sintáctico y el semántico y va a decir, bueno, var es una palabra reservada y digamos, está bien, ok. Con pi1 voy a ir a ver qué tipo es en mi tabla de símbolos. Bien igual. 10 más x, voy a ir a ver qué tipo es x. X es flotante. Flotante más 10 da un flotante y compi 1 es entero, flotante igual a entero, no, entonces este es un error semántico, pero eso lo ve el análisis semántico. Ese es hasta en la fase de análisis semántico que interactúo ya de lleno con la columna de lexemas. Por el momento solo me sirve la columna de tipos o nombres, ¿verdad? Ya más genéricos, que es lo que nos va a servir en la siguiente fase, que es análisis sintáctico. Pero básicamente este es un token. Recapitulando aquí la clase, hasta donde llevamos la clase. Solo permítame un momento. Bien, gracias. Recapitulando donde llevamos la clase. Tenemos el primer término que es lexema. ¿Qué es un lexema? El lexema es aquello
aquellos caracteres que se unen para formar un token, aquellos caracteres que responden a un patrón para formar un token, ¿verdad? Básicamente, en términos generales, son los caracteres puros, tal y cual están los caracteres puros. Este es el lexema. ¿Quién es el patrón? El patrón es comúnmente también es representado por una expresión regular. El patrón es como un molde en el cual los lexemas o el flujo de caracteres corresponde, ¿verdad? Es un patrón de caracteres. Y el token, ya como tal, es una estructura o es un nodo o es una representación, es un registro que por lo regular corresponde a una clave con un valor, es decir, un tipo con un valor, ¿verdad? Tal y como lo vimos acá. ¿Qué valores puedo asociar al token? Todos los que a mí me sirvan. Me sirvan para generar las siguientes fases. Si yo necesito la fila en la columna, con mucho gusto las pongo. Si yo necesito la expresión regular, guardarla, las pongo. Si yo necesito el lexema, las guardo, ¿verdad? Obviamente el lexema siempre tiene que ir, ¿verdad? Entonces esto es lo que tiene el token. Ya recayendo otra vez cuando platicamos sobre análisis léxico en inicios de clase, recuerdo que cuando estábamos hablando de las fases del compilador, alguien dijo ahí que miraba que los tokens pertenecerán al lenguaje y no era así. Ahora bien, ya viendo ahora, ya podemos ver la diferencia del por qué en ese momento no era correspondiente o no correspondían para que platicáramos de token todavía, porque el token es la salida del análisis léxico. La entrada del análisis léxico, recordemos, es caracteres o programa fuente, es decir, es un flujo de caracteres nada más. Esa es la entrada del programa. Y la salida del análisis léxico son tokens. Hasta este punto, hasta cuando yo ya lo valido todo, tengo tokens, pero antes todavía no, ¿verdad? ¿Se entendió esta parte de estos tres términos básicos? A ver, ¿qué tienen alguna duda? ¿Qué opinan? Gracias. ¿Alguien más tiene ahí alguna duda? Comentario ahí que me diga que si se entiende. Porque vamos a estar manejando todos estos términos y es importante que los tengamos claros. Todo el curso, o bueno, toda la fase de análisis, no, incluso todo el curso vamos a estar hablando de tokens, ¿verdad? Entonces sí necesito que tengamos claro qué es un token, ¿verdad? ¿Qué es un carácter? ¿Cuál es la diferencia? Gracias, Jaime. Bien. Hay un término que por lo regular no se ve, no se estudia, pero pues a mí me gusta hablar un poco de esto. Es el buffer. El buffer es el que viene trayendo como que la cadena, ¿verdad? Esto no, si quieren, no lo ven, por lo general no se estudia, casi no se estudia, pero el buffer es, por decirlo, es el buffer de entrada. Es la capacidad en el cual tiene la computadora de ingresar un carácter o manejar cadenas. Aquí tenemos dos buffers. Este es el buffer número 1 y este es el buffer número 2, ¿verdad? Entonces, por lo regular, ya a muy bajo nivel, el buffer es como que cómo viene y separa la computadora o en su memoria RAM, cómo separa las
Y el procesador en conjunto con el procesador, ¿cómo separa los caracteres, verdad? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo buffer de 10 y aquí otro buffer de 10, ¿verdad? Entonces va entregando como que bloque a bloque los caracteres, ¿verdad? Básicamente eso es un buffer. Está en el contenido y pues casi no se mira. Ahora bien, sí me quiero centrar en el centinela. El centinela es un carácter especial que está al final de eh, cada buffer. Sí, como les digo, esto ya es muy, muy bajo nivel. No lo van a programar ustedes así. Tampoco es que que se examine, pero sí es importante hablar un poco del centinela. Por ejemplo, en int x 10. Tenemos esto de arriba, int x igual a 10, pero dentro de int, después de int viene una x, seguido, no hay un espacio. ¿Ese da error o no da error? Porque a la larga yo tengo un int, casi que int x. No es int espacio x, es int x, así seguido. ¿Da error o no da error? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué da error? ¿Por qué creen que da error? De error porque cuando viene el patrón, no existe un patrón o cuando viene el análisis léxico, no existe, no tiene un patrón en el cual estos caracteres no coincidan. O sea, no hay como no hay como ninguna expresión regular en el cual estos cuatro caracteres, esta concatenación de cuatro caracteres coincida. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Aquí lo tomaría como identificador, correcto. Aquí lo tomaría como identificador. Es cierto, depende de nuestro compilador, pero muy seguramente esto va a ser ID igual a 10. Léxicamente está bien, sintácticamente está bien, pero cuando llego a nivel semántico me voy a dar cuenta que esto nunca está declarado. Entonces va a decir error semántico, no existe. Y yo no quería esto, yo quería lo de abajo. Int x igual a 10. ¿Verdad? Eso es muy, muy cierto lo que dice Sender. A nivel léxico puede que esto no dé error, sino que dependiendo de mis expresiones regulares y de mis patrones que definí, puede que esto se vaya por el lado de identificador. Pero ya no estoy diciendo ya no lo estoy tomando como lo que yo quería al inicio, que era esto, declarar un entero de x, sino que acá ya estoy diciendo que hay un identificador int x igual a 10, pero a la larga va a dar error en el análisis semántico. ¿Por qué? Porque no fue declarado. ¿Dónde radica el error? Es que no hay un espacio entre ambos. Ese espacio me dicta o me determina a mí el fin como que de la cadena o que yo tengo que cortar. Y ese como fin de cadena se le denomina centinela. ¿Sí? Yo tengo un centinela que me tiene que a mí que indicar que hay un fin. Existen muchos centinelas, ¿verdad? Muchos centinelas. Por ejemplo, comúnmente pues el libro, como es el libro, es exageradamente teórico y no siempre la teoría se cumple. El libro tiene como el EOF, es un carácter especial, no imprimible, que me indica a mí el fin de las cadenas, ¿verdad? Aquí hay otro EOF, es el que me va indicando.
Por términos educativos y de compiladores, si a ustedes en este laboratorio creo que no va a ser así, pero si les toca hacer a ustedes un compilador desde cero, porque por lo regular lo que hacen es que ustedes se apoyan ya en herramientas, ¿verdad? Entonces ya las herramientas ya les favorecen un poco más en el tema del análisis léxico, en el análisis sintáctico. Pero si en un momento dado ustedes van a realizar un compilador desde cero, hay que tener en cuenta que necesitan un centinela, definir un centinela. Muchas veces lo que se hace es definir el espacio en blanco como centinela o un carácter que sea y sería espacio en blanco y caracteres diferentes. Por ejemplo, el signo igual, porque el signo igual puede estar junto con otro carácter, pero el signo igual va a romper, va a tener la función como centinela y va a decir, bueno, viene un signo igual, rompo y empiezo con otra verificación. Punto y coma también puede servir, ¿verdad? Punto y coma. También puedo tener paréntesis, sumas, o sea, caracteres que no sean alfanuméricos. Pero el problema radica mucho en los caracteres alfanuméricos, que si vienen juntos, el, el escáner no va a saber dónde romper. Entonces, una buena técnica es colocar siempre nuestros espacios en blanco, que funcionan como centinelas, que nos dicen el fin de la cadena. Y ya puedo venir y decir, bueno, aquí hay un fin, esto lo agarro y lo verifico contra un patrón. ¿Cumple un patrón? Ok. Entonces lo convierto en lexema para guardarlo en un token. Viene espacio en blanco, empiezo otra vez. Y cayó otro espacio en blanco o el signo igual, no importa. Cualquiera de los dos cumple como centinela. Viene X y lo vuelvo a validar. Ok. Y cumple con otra expresión regular. ¿Verdad? Básicamente la función del centinela es venir y decir dónde termina. Dónde termina. Por lo regular, como les digo, el libro de compiladores sugiere EOF, pero pues no estamos a tan bajo nivel como para programar con estos tipos de caracteres. Entonces, se los comento porque pues no creo que vayan a hacer un compilador desde cero, ¿verdad? O un análisis léxico desde cero, sino que siempre nos apoyamos con las herramientas que ya existen. Pero si llegara a suceder como que ese escenario, siempre tengan en cuenta que nuestro centinela va a ser el espacio en blanco o caracteres que no son alfanuméricos, como igual, punto y coma, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, más, menos y todo, ¿verdad? Entonces estos son como que los dos temitas que tenemos ahí de manejo de cadenas de entrada. Y por lo general no se pregunta, pero sí es importante saberlos. ¿Por qué? Porque son parte del análisis léxico. ¿Se entiende hasta aquí lo que hemos hablado? Esta es la teoría del análisis eh, léxico. Esta es la gran teoría del análisis léxico. ¿Se entienden los términos? Pero ahora sí, ingeniero. Bien, bueno, si no hay dudas, pues vamos a seguir con el contenido.
Básicamente esa es la parte teórica del análisis léxico. No hay mucho que platicar, ¿verdad? Más que todo de temas de qué es token, lexema, patrón, qué es el buffer y qué es el centinela. Pues, a la larga son únicamente conceptos. Ahora sí, empecemos más en materia. Recordemos que, y no olvidemos que la razón del por qué estamos, o la razón del estudio de los compiladores es el estudio de los lenguajes. Un compilador siempre va a corresponder a un lenguaje. No olvidemos eso, no olvidemos, no perdamos de vista eso, que nosotros, o el compilador se debe al lenguaje, ¿verdad? Lenguaje, ok. Y el lenguaje como tal tiene operaciones. Tiene operaciones claves que lo gobiernan. ¿Y qué se le por lo regular? Y se le tiene el nombre de operaciones del lenguaje. ¿Cómo así? Por ejemplo, la aritmética, los números tienen operaciones aritméticas que son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Viene el cálculo ya el cálculo matemático, el área de cálculo, y el cálculo utiliza operaciones aritméticas, que son las mismas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pero no quiere decir que esas operaciones son netamente de cálculo, sino que son aritméticas. Lo mismo va a pasar aquí con compiladores. Nosotros vamos a utilizar, ahorita vamos a ver cuáles son las operaciones del lenguaje, pero vamos a utilizar operaciones que comúnmente se le dice que son de compiladores y no son de compiladores. Utilizamos esas herramientas, pero son netamente de todos los lenguajes. Y vamos a ver ahorita. Y estas son las operaciones del lenguaje. Esta tabla está sacada del libro. Y ahí tiene la figura para que ustedes estén viendo. Y por cierto, estamos ya en la unidad 6, no, en la unidad 3 del libro, del capítulo 3. Y tenemos 4 tipos de operaciones. Voy a abrir un... Vamos a ver. Voy a abrir una... Voy a abrir un notepad para que podamos... un bloc de notas para que podamos ver estos operadores del lenguaje. Estos operadores del lenguaje son de todos los lenguajes. No son de compiladores, no son de análisis léxico, no son de expresiones regulares ni nada, son del lenguaje como tal. Que los compiladores utilicen estos operadores ya son otras 20 pesos, pero no es que sean del lenguaje como tal, de los compiladores como tal. Bueno, vamos con la primera. Unión. La operación es unión entre L y M. Y está denotado L unión M. Donde dice S, donde es igual a S. Donde S está en L o está en una M. Está en M, perdón. Y no perdamos de vista esta palabrita. Es un O. Entonces esto es, esto es comúnmente lo que denominamos un OR. ¿Sí? Entonces vuelvo a decir, L y M son conjuntos de
caracteres. Y tengo que la unión de L y M me va a dar como resultado S, donde S está en L o S está en M. Vamos a ver, para que lo entendamos. Voy a tener L igual a, E, I, O, U. Y voy a tener M igual a 1, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a tener L unión M. ¿Qué me puede dar a mí L unión M? ¿Ustedes qué creen? Siguiendo esta ley, la ley número 1, que dice L unión M me va a dar S, donde S está en L o S está en M. ¿Qué creen que me puede dar acá? L unión M. Y escriban en el chat cuál es el resultado de esta unión. No tengan ahí miedo. No, no necesariamente. L o M es esto, es la definición. Pero, ¿cuál es el producto de esa unión? Rodrigo dice, ahí no. Estamos mal ahí. Gabriel dice A. ¿Alguien más tiene otra sugerencia? A 0. Vamos a colocar acá. Se está poniendo buena aquí la discusión. Rodrigo dice, Rodrigo y Osmar dice esto. Vamos a ver, Gabriel dice A. Ana dice esto. Gabriel dice otra vez 0. Bien. Julio dice esto. Bien. Vamos a empezar a explicar. Tanto esta como, vamos a ver, tanto esta como esta, los vamos a poner juntas. Estas dos están malas, ¿verdad? Y las dos están malas. Están malas, ¿por qué? Recordemos la ley. L y M me va a dar S. Pero, dice, solo es una S. Es decir, solo es un carácter. De aquí tengo que partir. Solo me va a dar un carácter. Entonces, la operación resultante entre L unión M tiene que tener un carácter, nada más. No un conjunto, o puede ser un conjunto, pero un conjunto de 1, nada más, donde S está en L o está en M. Regresemos al ejemplo. ¿Qué pasa acá? Aquí tengo 15 caracteres, ¿verdad? Y no es así. Entonces estos dos ya están de por sí. Ya están. Y 2. Se van. Este también. ¿Por qué? Porque el resultado es un carácter. Se van. Ahora analicemos a I0, que esto lo puso Gabriel. L unión M me va a dar A. Y vamos a leer la ley. S o el resultado tiene que estar en L o tiene que estar en M. Veamos. A está en L
Sí, está en L. Entonces, este está bien. L o M. L unión M. 0. 0. ¿Está en L? No, pero como aquí tengo que dice que S está en L o S está en M. Bueno, entonces voy a revisar M. 0 está en M. Sí, entonces está bien. Entonces, sigamos. L unión M igual a E. Vamos con U, digamos, para no estar ahí en orden. Digo, U está en L. Sí, sí está. Entonces, también está bien. L unión M. Vamos a ver, digamos, 8. 8, vamos a ver. 8 pertenece a L. No. Entonces voy a ver si pertenece a M. 8 pertenece a M. Sí, entonces está bien. Entonces, a la larga, la unión, lo único que me va a dar va a ser un solo carácter. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la ley. Ahora bien, platiquemos de esta, decíamos esto. Estas son todas las posibilidades que puede dar esa unión. Pero no es que yo cuando lo una voy a tener todo el universo, sino que yo estoy uniendo únicamente un carácter. Y recordemos lo siguiente. Aquí estamos hablando de operaciones del lenguaje. Pueden ser muy similares a los conjuntos, pero no son conjuntos. Son operaciones del lenguaje. ¿Sí? Entonces, partamos de eso. No es de que, porque a nivel de conjuntos la respuesta sería esta. A nivel de conjuntos. Pero no estamos operando conjuntos, estamos operando lenguajes. ¿Verdad? Entonces sí es muy importante ver esa como que, es cierto, similitud, pero también ver la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros, a la larga, estas operaciones del lenguaje son las que rigen el compilador como tal, el análisis léxico. Y yo no puedo decir que una concatenación, o perdón, un OR me va a dar esto en compiladores, sino que un OR me va a dar a mí esto, cadenas, ¿verdad? Recordemos que aquí ya estamos hablando de lenguaje. Si el lenguaje tiene que formarme a mí cadenas, ¿verdad? Tiene que formar eh, una cadena válida, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos ya, miremos un ejemplo ya más puntual, más aplicado. Eh, voy a tener tipo 1 va a ser igual a int, va a ser el conjunto de int bool, y tipo 2 es el conjunto de float double, ¿sí? Entonces yo tengo acá que tipo 1 unión tipo 2 me va a dar a mí, recordemos, S, es decir, me va a dar a mí un elemento, donde S está en L o S está en M. Entonces, partiendo de acá, tipo 1, tipo 2 puede ser en int, puede ser double, ¿verdad? Me va a dar 1. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente S en L o está en M. ¿Sí? Entonces es muy importante tener eso en cuenta.
no me puede dar a mí. Yo lo que quiero es que simple y sencillamente tenga yo un tipo. Recordemos que a la larga esto es un OR. Y esto me va a funcionar, me va a servir para construir a mí lenguajes en su momento. Entonces, yo voy a tener a la larga, en un futuro, definiendo yo mi lenguaje de programación, partiendo de, para hacer mis palabras reservadas, yo voy a tener, bueno, las palabras reservadas de un PR de palabra reservada va a estar dado por tipo 1 or tipo 2. ¿Para qué? Para que yo pueda en un momento dado decir de que PR va a ser con PR, ya en el nivel sintáctico, PR ID igual valor. Y pues entonces en la concepción de PR, ¿cuál va a ser? Es el OR. ¿Y cuál es el OR? Es la unión. Entonces yo el resultado tengo que tener solo uno. ¿Por qué? Porque no puedo tener un conjunto. Porque estaría diciendo yo ya a nivel sintáctico que tendría esto. Int double float ID valor. O sea, no es así, sino que yo necesito como respuesta un solo tipo. Es por eso que eh, definir o asimilarlo como conjunto no estaba del todo correcto, porque a nivel conjunto sí me va a dar toda la combinación posible, pero en nivel de lenguaje es solo uno. No partamos ni no perdamos de vista eh, esta definición que dice L unión M es igual a S, ¿sí? Es decir, solo eh, solo uno, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? ¿Entienden? ¿Se entendió el concepto de la unión? ¿O qué dicen ustedes? Gracias. Sigamos con el siguiente. Igual si tienen dudas, por favor, me pueden interrumpir y pueden preguntar, por favor. Vamos con el siguiente, que es la concatenación. Y dice, LM, aquí no hay ningún símbolo de entrada o de que corresponda a la, a la operación. Permítanme. Bien, LM, es decir, no hay ningún símbolo, es igual. ST, donde S está en L y aquí tenemos otra conjetura y esto es un AND y T está en M, ¿sí? Ahora bien, ¿cuántos elementos tiene el resultado de la concatenación? ¿Alguien me puede decir? Tiene dos, correcto. Gracias, Rodrigo. Gracias, Julio. Tiene dos. Regresemos a nuestro ejemplo. Ejemplo, o ¿cuál podría ser una cadena resultante de LM? ¿Alguien me puede decir? A cero, dice Sender. Julio dice a 1. ¿Alguien más? Hay que pongan ahí sus. Gabriel dice E,8. E,8. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más ahí quiere U5? ¿O se dice U5? U,5. Omar dice O3. LMS O3. Bien, vamos a empezar a validar.
Primero que nada, vamos a ver. Vamos a empezar con... Voy a bajar los conjuntos para que lo podamos ver. Vamos a ver. Empezamos con A0, que es descender. Vamos a ver, Jaime dice LM es igual a 8, vamos a revisar uno por uno. A0. Y miramos. Bien. Tiene que tener la forma ST. ¿La tiene? Sí. Y dice, donde S está en L. ¿Quién es S? En este caso, S es A. Vamos a ver. A, ¿está en L? Sí. Ok. Vamos con el siguiente. I, recordemos que hay un I. T está en M. ¿Quién es T? Es 0. ¿Está en M? Sí. Entonces este está bien. Okay. Vamos con el siguiente. LM. A, 1. A está en L. A tiene que estar en L. ¿Por qué? Porque estamos viendo la forma ST, donde S está en L. Bien, vamos a ver. A está en L. Sí, está en L. Vamos con T, que es el segundo. T tiene que estar en M. 1 está en M. Sí, aquí está. Es el segundo. Ok, está bien. El siguiente. E,8. Por sí, esto ya está malo. ¿Por qué? Por la coma. Recordemos que la concatenación tiene que cumplir con la forma ST, no S,T. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy colocando una coma, estoy diciendo que tengo dos elementos. Y aquí las operaciones del lenguaje no me dan dos elementos, me da siempre un elemento. De una, ya sea de una longitud 1 o 2 o aquí con las cerraduras n, pero jamás me da dos elementos. Entonces esto de por sí ya está malo. Error. Bien pudo haber sido E8. Eso es una concatenación, donde voy a ir a ver E, está en L, sí, está en L. 8 está en M, sí, aquí está también, y eso sí estuviera bien. Pero, como tiene una coma, eso está malo, ¿verdad? Pero y aquí como no hay supuestos, no hay hubieras, entonces eso me lleva a que también esto esté malo. Y este también. Y este también. Vuelvo a repetir, está malo porque la forma es ST, no es S,T. Esta es la forma, ST, por eso solo los dos primeros están bien. ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, hagamos este ejemplo que me dice Jaime, aunque es sin la coma, ¿verdad? 8E. ¿Sí? Vamos a revisar. La forma es ST. Vamos a ver. Donde S obligatoriamente tiene que estar en L. 8 está en L, ¿sí o no? 8 pertenece a este conjunto L. ¿Qué dicen ustedes? No, no pertenece. 8 pertenece a M, pero no a L. Y esto, la concatenación es rígida. Dice S está en L, no dice puede estar. No, dice S está en L y T está en M. No da como que pauta a no da pauta a como que posibilidades. Entonces, si tu pregunta iba, Jaime, por esta forma, ¿verdad?
porque pues tenías la coma, pero ya ahorita ya aclaramos que la coma no va, por eso todas estas respuestas están malas. Si tu pregunta iba sin coma, también está malo. Ahora bien, ¿está bien? ¿Qué dicen ustedes? ML es igual a 8E, ¿está bien? ¿Por qué está bien? ¿Por qué creen que está bien? ¿Había alguien ahí que me explique por qué está bien ML igual a 8E? Por el orden de la concatenación, ¿correcto? Correcto. Porque yo estoy diciendo que primero va primero tiene que ir un carácter de, en este caso sería de S, y S tiene que estar en L, pero como aquí estoy diciendo M, el primero tiene que estar en M, el segundo tiene que estar en L. Ahora bien, miremos este. Este está bien. 8E. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? ¿Qué creen ustedes? ML es... ¿Por qué E no está en el conjunto de L? Correcto. ¿Quién es L? Es este. Pero son minúsculas. Si yo quiero incluir mayúsculas, las mayúsculas son completamente diferentes. ¿Sí? Son completamente diferentes. Son otros caracteres. Entonces, mucho cuidado con eso. Por ejemplo, regresemos. ¿Este está bien? ¿Qué creen ustedes? LM es igual a U10. ¿Está bien o está mal? Correcto. Ya vamos entendiendo. Y me gusta mucho la respuesta de Selvin. Y estas son las respuestas y este es como que el pensamiento que me gusta que desarrollen, ¿verdad? Que nos centremos en qué dice la ley. Todo lo tenemos que basar en la ley. Recordemos que este es un curso científico, es un curso basado en ciencia. La ciencia tiene leyes. Y aquí dice correctamente la respuesta. Gracias, Selvin. No porque no cumple la forma ST. ¿Correcto? ST. Esa es la ley. Para que yo tuviera esto, tendría que tener LMM. Así como dice Julio, es un carácter por conjunto. Y aquí ya me da pauta de tener U concatenado con M, que en este caso es 1, y vuelvo a concatenar con M, que en este caso sería 0. Pero ese es un caso hipotético si yo tuviera LMM, pero en este caso yo no estoy teniendo LMM, yo solo tengo LM. Entonces esto es un error. Entonces ya vamos ahí entendiendo las operaciones del lenguaje y como que ya vamos viendo para qué nos va a servir en las futuras clases. Donde yo quiero llegar es de que, y que quiero que centremos es de que estas operaciones son del lenguaje, no son de los compiladores. Los compiladores lo utilizan. Por eso siempre me gusta hacer la analogía con el cálculo y el cálculo y la aritmética. En el cálculo usamos sumas, restas, multiplicaciones.
pero la suma no quiere decir de que sea del cálculo, son operaciones de aritmética. Lo mismo pasa acá. Con compiladores vamos a ver el OR, la concatenación o el AND, CLINI, cerradura positiva, pero son operaciones del lenguaje, no son operaciones de compiladores. Bien, ¿dudas hasta acá con la concatenación? No, ingeniero. ¿Está todo claro con concatenación? Todo claro, Inge. Seguimos. Eh, vamos con la siguiente del lenguaje. Es cerradura de Kleene. ¿Sí? Y la cerradura de Kleene de L. Aquí ya solo nos centramos en un solo conjunto. Y va a estar dado por L elevado al asterisco. Va a ser igual a decir la unión. Recordemos, aquí tenemos una unión. Y desde 0 al infinito. De LI. Vamos a ver. Esta es casi que una de las operaciones por excelencia. Vamos a ver. Tengo que L asterisco me dice que va a ser. Voy a ir agarrando caracteres que estén en L de 0 al infinito. ¿Sí? Entonces, el primer carácter o la primera cadena de la cerradura de Kleene es esta, donde no hay nada. Segunda va a ser A. La tercera puede ser AA. La cuarta puede ser AAE. Quinta puedo tener así sucesivamente, hasta el infinito. Entonces, va desde 0 hasta el infinito. Lo único que tiene que ser es de que el carácter tiene que pertenecer a L, por ejemplo. Ah, bueno, esta está bien, la última. ¿Qué creen ustedes? No, porque hay un 9. ¿Está bien o está mal? No, porque 9 no pertenece a la L, correcto. Gracias, Ender. Todo puede estar bien, pero 9 no pertenece no pertenece, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí que, ¿qué podemos hacer? No pertenece. ¿Para qué me puede servir esto? Por ejemplo, me puede servir para decir 10. Decir el número de gente que va a ganar campeón, digamos 48, van a ganar todos. Puede decir para servir, para poner 50, 500. Entonces aquí, si se dan cuenta, yo ya voy construyendo lenguajes, ya voy construyendo yo frases que me pueden servir ya para un lenguaje, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le denomina operaciones del lenguaje. Por ejemplo, si yo tuviera conjunto A, el abecedario, y es mi conjunto A, yo pongo A, asterisco, ya me va a poder dar, ya me puede dar mi nombre,
Voy a dar mi apellido. Voy a compiladores. Entonces, si se dan cuenta, yo ya puedo ir partiendo de un conjunto. Ya con operaciones del lenguaje, yo ya puedo operarlos y ya puedo empezar a armar frases, palabras, ya pueden tener, que ya posiblemente ya pueden tener sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es que no, estos son operaciones de cualquier lenguaje, no de compiladores, de cualquier lenguaje, ¿verdad? Y continuamos con, o cerramos, si tienen dudas me pueden decir, por favor, con la cerradura positiva. La única diferencia con, ¿sí, Lester? ¿O solo... ¿Qué tal? Sí, solo una pregunta. No sé si también se mencionó la cadena vacía, que la perdí de vista por un momento. Sí, aquí está, en la primerita. Sí, sí, Aquí está. Gracias. Entonces, gracias ahí, es siempre es bueno y recalcar que la CLINI, cerradura de CLINI, empieza con 0. Y ese lo hace la diferencia con la cerradura positiva, que empieza en 1. Entonces, cerradura positiva es la misma. Solo que, por ejemplo, acá, yo puedo, cuando yo le aplico una cerradura positiva a, puedo tener este caso. Si yo no quiero hacer este caso, entonces le aplico una cerradura positiva para que yo tenga siempre como mínimo un carácter. Pero como mínimo que me tenga que tener un carácter. Por ejemplo, lo mínimo sería A, ¿no? O B o C o cualquiera, ¿verdad? Pero pues este es un ejemplo. Ahora quiero hacer una pregunta, ya para ir cerrando el día de hoy. ¿Este está bien o no está mal? ¿O está mal? ¿Qué creen? Cerradura positiva de A. A corresponde a estos caracteres y tengo esta cerradura, ingeniería USAC. ¿Está bien o está mal? ¿Qué creen ustedes? Correcto. Todos tienen la respuesta. El espacio no está definido. Yo tendría que tener acá algo así. Algo que me diga que es espacio. Si yo tengo espacio, está bien. Pero si no tengo espacio, está mal. Un error. Recordemos que en los lenguajes tiene que ir todo. Por ejemplo, Python trabaja mucho con tabulaciones. Entonces, con las tabulaciones en Python, también lo tengo que definir en algún punto. Está en mi lenguaje. El lenguaje es como Java, pues Java no es indiferente con los espacios, con las tabulaciones. Entonces no importa. Pero dependiendo de mi lenguaje, yo pongo mis reglas, ¿verdad? Entonces este estaba malo para esto. Bien. Y creo que esto ya no lo vamos a ver. Pasamos a hablar de expresiones regulares y eso lo vamos a dejar para el día jueves. Entonces, resumiendo por la hora, con lo que me quiero quedar el día de hoy. Primero que nada, estos 3 términos, por favor, no se nos olviden. ¿Qué es un lexema? ¿Qué es un patrón? ¿Y qué es un token? Recordemos, lexema son los textos planos, tal cual. Responden a un patrón. Recordemos, no cualquier texto es un lexema. Un lexema tiene que responder a un patrón, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no tengo definido este patrón X, X, Y, Z, Z, digamos, este patrón no lo tengo definido, este nunca se va a volver en lexema. Porque el lexema tiene que responder a un patrón, ¿verdad? ¿El patrón qué es? El patrón, si lo quieren ver así, es como la expresión regular.
El patrón es como un molde, el cual me va a decir que todas las cadenas tienen que cumplir con ese patrón. O ciertas cadenas tienen que cumplir con un patrón. ¿Y qué es un token? Un token es un nodo de una lista, el cual responde a una clave con varios valores. Un identificador con varios valores. Puede tener uno o varios. ¿Qué puedo tener de valores? Puedo tener el lexema fijo. Si quiero poner fila, columna, patrón, lo que a mí me ayude en las siguientes fases de compilación. Bien. Y las 4 operaciones del lenguaje. El lenguaje tiene estas 4 operaciones. Mucho ojo. Aquí no estamos hablando de expresiones regulares todavía. Aquí estamos hablando de operaciones. No nos salgamos todavía no nos adelantemos, aquí no estamos hablando de expresiones regulares. Expresiones regulares es otro tema que utiliza operaciones del lenguaje, pero también pone sus propias y mismas reglas, ¿verdad? Ya las vamos a explicar. Entonces, con esto cerramos la clase del día de hoy. El día jueves ya empezamos a hablar de expresiones regulares, más que todo para platicar el tema de patrones, ¿verdad? Ya posteriormente, cuando cubramos el tema de patrones, vamos a empezar ya a hablar de lexemas y token, ¿verdad? Introduciendo el tema de autómatas, que es el método para ir, o la forma para ir reconociendo lexemas, ¿verdad? Bien, pero por el momento ya nos estamos adelantando y hasta aquí cubrimos el día de hoy, que son las operaciones del lenguaje. ¿Dudas en generales? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ok, si todo está claro, entonces de igual manera pueden siempre hacerme preguntas por mi correo electrónico, en el cual podemos ahí, si tienen alguna duda, no quedó algo claro, pues me pueden decir. Entonces, sin más que agregar, que tengan un buen día y nos vemos el día